Muy bien, pues gracias al Señor por traernos a este lugar. Hemos dicho una y otra vez que fue el Señor que nos trajo. No fue nuestra idea, no fue nuestro plan, no fue nuestro proyecto. Fue el Espíritu del Señor que nos trajo a esta hermosa plataforma para poder seguir compartiendo el misterio del Evangelio. Ahora sí que el Señor nos ha puesto como ministros para poder predicar el misterio del Evangelio, y gracias al Señor pues nos trajo aquí para comenzar a hablar del pecado, y hemos sido bendecidos porque nos ha definido qué es el pecado, pero también nos ha hecho ver las consecuencias del pecado. Entonces, gracias al Señor, porque ahora podemos ver alrededor de 23 consecuencias del pecado, y esta última que el Señor nos hizo ver es el juicio a Adán, el juicio a Eva y también a la serpiente. Entonces, el Señor el día de ayer nos habló de este juicio a la serpiente, pero primero nos hizo conocer a la serpiente, y en esta tarde, primero el Señor, vamos a ver la maldición que el Señor, cuál fue el veredicto de este juicio, que fue la maldición a la serpiente. Entonces, pues gracias a Dios porque nos ha traído a este lugar, y hasta ahorita llevamos ya 3 lecciones. Entonces yo le invito, ¿verdad? Si usted por primera vez nos está escuchando, pues vea las demás lecciones pasadas, si usted las puede localizar, o síganos en nuestro Facebook, al nombre del pastor José Luis Gueloera. Ahí usted podrá encontrar también las lecciones, y nos gustaría que usted las escuchara y que pudiera ver también el misterio del Evangelio. Muy bien, pues antes de empezar, vamos a hacer una oración para que el Señor siga haciendo la obra. Vamos a orar. Padre, dice tu palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre eterno, gracias por enviar a Jesucristo y morir por nuestro pecado y por nuestros pecados, y lavarnos con la sangre preciosa. Y también, Señor, gracias, Señor, porque también en el madero el enemigo fue derrotado, la simiente del diablo fue echada afuera. Y también, Señor, reconocemos que esa obra que fue hace 2000 años es vigente hasta el día de hoy, y a través de esa obra hermosa de Cristo la salvación nos ha alcanzado. Pero seguimos rogando, Dios, no solamente por los que ya estamos, sino seguimos rogando, Dios, por aquellos que falta por alcanzar. Padre celestial, dice tu palabra que hasta que se complete la plenitud de los gentiles. Entonces creemos, Señor, que esta promesa se va a hacer realidad, y rogamos, Dios, que a través de este medio se pueda alcanzar, Señor, a más gentiles, que se pueda alcanzar más a la descendencia de Efraín, que se pueda alcanzar a las ovejas perdidas de Israel. Por eso rogamos, Señor, que tú hagas la obra a través de este medio, y por eso muchas gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien expande tu evangelio, y nosotros solamente somos instrumentos de tu propósito. Por eso te adoramos, te alabamos, en el nombre hermoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues gracias al Eterno que nos ha dado la bendición de poder ver el significado de pecado. Ahora ya sabemos que pecado significa no creer en Dios, no confiar en lo que el Señor dice, dudar de lo que el Señor dice, o no tener fe en lo que el Señor dice. Eso es pecado. Y cuando alguien no cree en lo que el Señor dice, pues entonces creemos en lo que el diablo dice. Entonces también pecado es creer en lo que el diablo dice, y ese fue el pecado que Adán nos heredó, no creerle al Señor. Entonces la naturaleza de la humanidad es no creerle al Señor, y por eso cuando escucha la palabra de Dios no la entiende, no la comprende, le parece locura, como dice 1 Corintios 2:14. Pero no solamente nos heredó el pecado, sino también nos heredó muchas consecuencias, en la cual hasta ahorita pues el Señor nos ha dado a conocer 23 consecuencias que acarreó el pecado. Y también damos gracias al Señor porque no solamente nos enseñó qué es el pecado,
nos está enseñando las consecuencias del pecado, sino también nos reveló cómo se originó el pecado en Adán y en Eva, y también nos ha revelado que el Señor le dio 4 oportunidades, por lo menos, le dio 4 oportunidades para que Adán confesara su pecado, pero al término de estos, pues Adán y Eva no lo hicieron. Ellos no se arrepintieron, ellos no creyeron, no quisieron aceptar lo que el Señor dijo. Entonces, como resultado de ese ya pecado consumado, entonces ahí el pecado ya es consumado, entonces el Señor estableció juicio sobre Adán, sobre Eva, pero también sobre la serpiente. Entonces el Señor Jesucristo empieza su juicio, este juicio con la serpiente. Y el día de ayer el Espíritu Santo nos hizo conocer quién era la serpiente que estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, a manera también de introducción, de que el Señor pone en mí el deseo de hablarles, para los que nos están escuchando por primera vez, quién era esa serpiente, cómo era esa serpiente que estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor nos hizo ver a través del Espíritu Santo que esa no era una serpiente normal, esta no era una serpiente creada por Dios, y porque podíamos ver, número uno, que no era creada por Dios, porque una serpiente normal no puede hablar, y sin embargo esa serpiente habla. Entonces ahí ya nos parecía curioso que una serpiente estuviera hablando. Entonces no era normal eso, y no era normal para en el huerto del Edén que los animales hablaran. Entonces no era normal antes ni es normal ahora eso. Pero no solamente eso no era normal, sino también no era normal que pudiera contener al espíritu del diablo. Ni siquiera estamos hablando de un demonio, sino estamos hablando del espíritu del diablo, y son dos cosas diferentes, el espíritu del diablo y los demonios. Y sin embargo, podemos ver allá aquel pasaje del Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 8, cuando fue a la región de Gadara y expulsó a esa legión de demonios, y que ellos pidieron permiso para entrar en los cuerpos de los cerdos, y los cerdos, al recibir esos espíritus, no pudieron soportarlos, entonces corrieron y se precipitaron y cayeron al mar y murieron. Entonces, si los cerdos, que conforme a la ley son considerados inmundos, conforme a la ley mosaica eran considerados inmundos y no toleraron los demonios, pues mucho menos un animal antes del pecado. Antes del pecado nada estaba corrompido, ni el hombre, ni la tierra, ni los animales, nada estaba corrompido. Entonces era imposible que un animal, como en este caso que fue la serpiente, pudiera ser poseída por un espíritu del diablo, por el espíritu del diablo. Entonces nos cuestionábamos que tampoco eso era normal. Entonces viene la pregunta, ¿quién es esta serpiente que puede recibir al espíritu del diablo? Y el Señor pues nos guió a que consultáramos el significado de serpiente. Parece algo pues que no valdría la pena de estudiar, porque entendemos claramente pues que una serpiente es una serpiente. Pero la palabra del Señor no fue escrita en español. La palabra en el original, en las Sagradas Escrituras, fue escrito en el hebreo. Y el hebreo, sus palabras tienen muchos significados. Una palabra tiene varios significados. Entonces no lo tenemos que dar por hecho que una serpiente es una serpiente. Entonces el Espíritu Santo nos guía a investigar qué es una serpiente. Y viendo en el hebreo, y si usted quiere consultar la concordancia Strong, va a ver que en el 5175 viene en hebreo la palabra nakhash. Entonces la palabra nakhash significa serpiente, y en la forma superficial, porque la Reina Valera
así lo traduce todo, lo traduce de una forma muy superficial, y por eso no se molestó y solamente escribió serpiente, que también significa víbora o significa culebra o áspid. Entonces la Reina Valera simplemente escribió serpiente, era la serpiente que está en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, esta palabra en el hebreo tiene diferentes significados, y esos significados vienen de la misma palabra, de la misma raíz, nakhash. Y veamos cómo serpiente tiene otros dos significados, es decir, significa serpiente, pero también tiene otros dos significados. Significa adivino, y usted eso lo puede consultar, por eso le di la información donde lo puede consultar. También esta misma palabra, nakhash, significa adivino, pero también es interesante que de esta misma palabra significa bronce resplandeciente. Entonces ahí encontramos más características de esta definición de la serpiente. Y también encontramos en Génesis 3.1 otra característica, donde dice que la serpiente era astuta, y ahí tenemos la primera definición, que la serpiente era astuta. Pero también esta palabra también significa desnudo. Entonces, si usted lo consulta, verá que también esta palabra de astuto también tiene otro significado, y el otro significado es desnudo. Y nosotros hemos visto a través de la revelación del Espíritu Santo que delante de Dios significa pecado o significa corrompido. Entonces podemos ver que esta serpiente, aparte que era astuta, estaba corrompida. Entonces es un animal corrompido, que atrás de él está el pecado. Entonces podemos ver también el Señor nos hizo ver cómo cuando Dios envió a Moisés a Faraón para liberar al pueblo de Israel, Moisés le decía, pero pues si yo voy no me van a creer. Entonces el Señor le dijo, pues te voy a dar estas herramientas para que tú las muestres y ellos puedan creer que yo te envié. Dijo, una de ellas es que esa vara que tú traes en tu mano, échala al suelo y se va a convertir en una serpiente. Entonces ese palo de madera fue echado al suelo y a través del poder del Señor fácilmente se convirtió en una serpiente. Entonces cuando él fue a Faraón para mostrar que era enviado por Dios, el Todopoderoso, hizo esa señal, echó al suelo su vara, y esa vara se convirtió en una serpiente. Y Faraón mandó también a traer a sus adivinos, a sus hechiceros, y ellos también echaron sus varas, y esas varas se convirtieron en serpientes. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que el diablo puede tomar un palo de madera y lo puede convertir en una serpiente. Entonces, todo esto que nos ha guiado el Espíritu de Dios, nos ha dado todas estas características como si fueran piezas de rompecabezas, pero el Espíritu Santo nos ha llevado a unir estas piezas y poder entonces ver el significado y poder ver lo que había en ese árbol, y podemos ver lo que el Señor nos está diciendo sobre esa serpiente que era más astuta que todos los animales que Dios había creado. Entonces, con todo esto podemos ver ya las características de la serpiente que está en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Número 1 es que podemos ver con claridad que esa serpiente no fue creada por Dios, por eso era diferente a todos los animales del paraíso. Parecía como uno de los animales del paraíso, pero no era como los animales del paraíso, y tampoco no era una serpiente que fue creada por Dios.
Esta entonces podemos ver ahora que fue una serpiente creada por el diablo. Y esta serpiente que fue creada por el diablo, entonces sí, el diablo la puede poseer. Ahora sí, el espíritu del diablo puede entrar en esta serpiente creada por él. Y por eso la serpiente pudo aceptar este espíritu porque provenía del diablo. Entonces ya podemos ver la característica de esta serpiente. Pero también podemos ver otra característica, que tenía brillo. Entonces esa serpiente resplandecía. Y podemos ver que esa es una característica también del diablo, que se disfraza como ángel de luz. Entonces, una de sus características que él puede hacer es resplandecer. Entonces, esta serpiente que está en el árbol es una serpiente que resplandece, pero es una serpiente que parece divina, parece celestial, parece que proviene de lo alto. Sin embargo, el Señor nos reveló que no solamente significa astuta, prudente, sino también significa corrompida, significa pecado. Entonces podemos ver que esta serpiente está corrompida por su creador, el diablo, que está en pecado. Entonces esta serpiente espiritualmente está desnuda. Y también esta serpiente tiene la virtud de adivinar, por supuesto, ¿verdad? Atrás de este cuerpo está escondido el diablo. Pero entonces esta serpiente puede adivinar, y es una serpiente muy astuta, muy hábil, muy prudente, muy inteligente. Y entonces, con todas esas virtudes, ahora entendemos qué era esa serpiente y por qué su cuerpo podía recibir al espíritu del diablo. Y podemos ver otras características de la serpiente, que es resplandeciente, que es adivina y que es astuta, inteligente, prudente. Y al nosotros poder armar ya este rompecabezas para la gloria de Dios, entonces ahora ya podemos ver lo que Eva vio. Vea qué hermoso. Ahora podemos ver lo que Eva vio. Eva fue al árbol. Ahora podemos ver que ella fue al árbol de la muerte en busca del conocimiento. Ella quería conocer, ella quería saber, y eso fue lo que la motivó a buscar el conocimiento. Ahora podemos ver que esa virtud de buscar el conocimiento no es fruto del pecado, sino que es la naturaleza del yo. Una cosa es la naturaleza del diablo y otra cosa es nuestra naturaleza humana, en la cual fuimos creados originalmente. Entonces el yo antes del pecado tiene como naturaleza ir en busca del conocimiento. Entonces el yo va hacia el conocimiento, corre al conocimiento, pero ya sabemos que todo lo que es guiado por el yo termina en pecado y termina en muerte. El yo es la puerta del pecado, el yo es la puerta de la muerte, y entonces de antemano ya sabemos el destino de Eva, que es gobernada por el yo. Entonces, ese pensamiento y ese deseo es conocer qué es este árbol, conocer qué es este fruto prohibido por el cual ellos no deben comer, que está prohibidísimo comer de ese árbol, y para Eva también le estaba prohibido tocar. Ya hemos disertado sobre este tema, por lo cual vuelvo a invitarles a que vean los estudios pasados. Entonces Eva, en vez de mantenerse alejada del árbol de la muerte, hizo todo lo contrario. Se acercó al árbol de la muerte. Ella no se alejó, ella no huyó del árbol, sino esa inquietud, ese deseo de conocer, la llevó al árbol de la muerte. Porque también ahora podemos ver que era igual que Adán.
Ellos, desde que supieron o tuvieron la información de que no deberían comer del fruto prohibido, pues el Señor nos ha revelado que ellos, cuando escucharon esa información, no le creyeron al Señor. Que claro, ellos no sabían que no le creían al Señor. Ahora sí que ellos creían, pero ellos no creían. Y ahora la evidencia está clara, pues por eso comieron. ¿Por qué comieron? Pues porque no creyeron. Si ellos hubieran creído cuando oyeron la información, pues ellos no hubieran comido por nada. Eva no hubiera comido y Adán no hubiera comido. Pero esa es nuestra naturaleza, que cuando escuchamos la información, la escuchamos en el yo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la escuchamos en el yo. Y esto quiere decir que cuando la recibes bajo este concepto, bajo esta área, tú no vas a creer. Por eso muchas personas oyen la palabra de Dios una y otra vez y no creen. Por eso el Señor quiere que su palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Como dice Hebreos 4:12, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y lo más profundo de nuestro ser es el Espíritu, porque es el lugar perfecto para retener la palabra del Señor, y esta ya pase a mi alma, y mi alma entonces tenga ya una convicción. Ahora sí tenga fe. Pero para que el alma tenga fe, debe venir desde el Espíritu. Pero nuestra naturaleza es tomar la palabra en el yo, y lamentablemente esa palabra solamente se convierte en una información que la retienes por un tiempo y luego se va. Por eso Santiago dice que somos oidores olvidadizos. Sí, nos podrá gustar mucho un mensaje, nos podrá gustar mucho un estudio, nos podrá gustar mucho un sermón, nos podrá gustar mucho una predicación, nos podemos ir contentos de ese lugar, pero al rato se nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es recibir la palabra en el yo. Y lamentablemente ese yo no sirve para nada. Y tanto que no sirve para nada, que el Señor en la cruz lo eliminó. Y por eso el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, porque él sabía que el Señor la eliminó en la cruz. Entonces podemos ver claramente que tanto Adán como Eva pues no creían, pero ellos no sabían que no creían. Y entonces en esa falta de fe, pues la mujer se acerca al árbol, y cuando llega a ese árbol pues ve a la serpiente. Ahora me imagino, ahora podemos ver lo que pasó en la mente de Eva, en el corazón de Eva, pues quedó sorprendida de ver a esa serpiente, porque esa serpiente no es como las demás. Ella conoce las serpientes. Y Adán, pues ni se diga, Adán le puso nombre a todos los animales. Entonces Eva, pues podía ver que una serpiente no habla, y que una serpiente que conoce no es como la que está en el árbol. En el árbol encuentra algo que le parece sorprendente, porque encuentra a una serpiente que resplandece. Ya vimos que una de las características de la palabra serpiente es resplandecer, que es como el bronce que resplandece. Entonces ella ve en el árbol a una serpiente diferente a las que ella conoce, y es una serpiente que resplandece. Y ella lo único que ha visto que resplandece es al Señor Jesucristo, porque el resplandor de la gloria de Cristo seguramente le había impactado. Entonces ahora ve que también esta serpiente está resplandeciendo como un ser divino. Y lo que le sorprende también es que, aparte de resplandecer, que le llama tanto la atención como un ser divino, entonces ya lo puede ver como algo superior, como algo majestuoso, y entonces ve que habla. Y por eso ella no corre, porque ella puede ver que ese es el carácter de alguien que resplandece, que puede hablar. Y entonces ella queda sorprendida, que está resplandeciendo, que está hablando. Y aparte ella le escucha que es muy astuta, que es muy inteligente, que es muy sabia.
Y entonces queda encantada con la sabiduría de la serpiente. Y más, dice, más definición que encontramos en la palabra serpiente en hebreo, dice que significa adivino. Entonces esa serpiente, de alguna o de otra manera, le pudo hacer ver que adivinaba las cosas que iba a suceder. Y la serpiente, al ver todas esas características, lleva al ver todas esas características de la serpiente, pues seguramente ella pensó, pues que esa serpiente estaba súper transformada porque había comido del fruto y no murió. Entonces eso a ella le sorprendía y decía, tal vez esa serpiente comió y cuando comió, pues fue transformada de esa manera y no murió. O posiblemente, ¿verdad? No solamente lo pensó, posiblemente escuchó que la serpiente le dijo a Eva que había comido y que ahora es inteligente, que ahora es sabia, que ahora resplandece, que ahora es como Dios, ahora es como un ser divino. Y entonces ella está escuchando todo eso que esta serpiente comió y no murió. Entonces Eva se queda maravillada al estar platicando con la serpiente, que es muy astuta, que es muy sabia, que resplandece como un ser divino. Entonces esto le llama grandemente la atención, por eso ella no huye del árbol, sino ella quiere saber más de la serpiente, quiere saber más del árbol, quiere saber más del fruto. Y entonces el diablo, que está atrás de la serpiente, porque así es el diablo, siempre se esconde, y ahora se esconde a través de la serpiente, y aprovecha esa curiosidad de Eva, y entonces la engaña con esa astucia del diablo, y entonces Eva quedó engañada por la serpiente. ¿Qué es lo que vemos en 1 Timoteo 2:14? Dice que Adán no fue engañado, pero Eva sí fue engañada. Le creyó, ella le creyó todo lo que estaba diciendo la serpiente. Y por supuesto lo que nos dice la palabra del Señor. La serpiente le dijo que si ella comía, no moría. Que si ella comía, sería como Dios. Que si ella comía, iba a recibir la sabiduría del bien y del mal. Entonces, pues dice, pues es lo que estoy viendo yo con esa serpiente. Esa serpiente no es como las demás serpientes. Esta serpiente es un ser divino. Esta serpiente no murió. Esta serpiente tiene sabiduría. Entonces, ella creyó lo que la serpiente dijo. Y entonces cuando Eva creyó a lo que la serpiente dijo, pues ya sabemos que eso significa pecado. Pecado es creerle al diablo. Pecado es no creer lo que Dios dice. Entonces Dios le dijo, no comas, porque vas a morir. La serpiente le dijo, sí, come y no vas a morir. ¿A quién le creyó Eva? Le creyó a la serpiente. Entonces, cuando ella le cree a la serpiente, ella peca. Y cuando ella peca, recibe la vida del diablo. Cuando ella peca, recibe la ley del pecado. Cuando ella peca, ahora ella tiene el deseo de desobedecer la ley de Dios. Porque eso significa la ley del pecado, eso significa la vida del diablo, significa el deseo de desobedecer la ley de Dios. Entonces, ahora que ella pecó, su perspectiva ha cambiado. Cuando ella llegó, sabía que ese árbol era malo. Cuando ella llegó sabía que ese fruto era malo, pero cuando ella peca, su vida cambió, su vida fue corrompida por el pecado, y ahora tiene el deseo de pecar, y dice la palabra de Dios, allá en Génesis 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora dice que el árbol es bueno. Vean cómo la sabiduría del diablo todo lo transforma. La sabiduría del diablo es que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Este árbol que es malo, ahora con la vida del diablo, ahora con la vida del diablo,
ahora es bueno. Antes era amargo, ahora le parece dulce, porque esa es la sabiduría. A lo amargo le dice dulce y a lo dulce le dice amargo. Entonces, ¿cómo es ese pecado, esa ley del pecado, la vida del diablo? Ahora le hace ver que es bueno para comer y que es agradable a los ojos y que es árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces ahora dice que ella tiene el deseo de comer. Antes no tenía el deseo, ahora tiene el deseo. Después del pecado tiene el deseo de desobedecer la ley de Dios y tomó del fruto, y no solamente comió del fruto, sino también le dio a su marido, y también el marido comió, así como Eva. Entonces, al pecar Adán y Eva, el Señor le dio, por lo menos vimos 4 oportunidades para que se arrepintieran, pero en esas 4 oportunidades Adán y Eva no se arrepintieron. Entonces el Señor levantó sentencia contra Adán y contra Eva, que es lo que vamos a ver más adelante, la sentencia contra Adán y Eva. Pero también el Señor levantó sentencia contra la serpiente, que asesinó a la humanidad, porque eso fue lo que hizo la serpiente, eso fue lo que hizo el diablo, asesinó a la humanidad. Entonces Jesucristo también establece juicio contra la serpiente. Y vamos a ver un poco de ese juicio, de ese veredicto, de ese resultado de ese juicio. Vemos Génesis 3, versículo 14, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces el Señor nos hace ver que esta serpiente le trajo la consecuencia, su asesinato, de llevar al hombre al pecado y a la muerte. Pues entonces es sentenciada por su pecado, es sentenciado por su maldad. Y la sentencia es que ahora será maldita. Y maldita es, o maldito es lo contrario a bendito. Bendito significa que estás bendecido por Dios. Significa que Él te va a favorecer. Significa que te va a ir bien por la mano poderosa y hermosa del Todopoderoso. Eso significa bendito o bendecido. Pero aquí es al contrario. Aquí fue maldecida por su pecado. Esa fue la consecuencia de su pecado. Fue la consecuencia de su maldad. Ella quedó maldita. Y si nosotros vemos exactamente a la serpiente, pues es el único animal de toda la tierra, o es el único animal de todos los animales de la tierra, que cuando una persona ve a una serpiente, algunos de nosotros huimos de ella, no queremos estar cercas. Pero muchos al verla buscan la manera de pegarle en la cabeza para matarla. ¿Sí? Muchos cuando ven una serpiente, lo que primero buscan hacer es pegarle en la cabeza para matarla. Y tal vez a usted le ha pasado lo mismo, tal vez usted, así como yo, pues hemos matado en alguna ocasión una serpiente pegándole en la cabeza. Y esa es la maldición, que no le va a ir bien a las serpientes. Cada vez que se ve una serpiente, todos tratan de matar a la serpiente. Pero no solamente el Señor maldijo a la serpiente, sino también dice la palabra del Señor que ahora va a andar sobre su pecho. En Génesis 3:14 le dijo que será maldita, número 1, de entre todos los animales del campo, sino también le dijo que sobre su pecho va a andar. El Señor nos hace ver claramente que la serpiente antes del pecado andaba erguida, que la serpiente podía caminar erguida, pero ahora ya no va a andar de esa manera, sino que ahora va a andar sobre su pecho. Entonces el Señor le cambia, ¿verdad?, esa condición a la serpiente para que ya no ande erguida, sino que ahora ande sobre su pecho, que ande pegado a la tierra. Esto significa también, amados hermanos, no solamente una definición física,
no solamente podemos ver el aspecto físico, sino que el Señor también nos revela el aspecto espiritual. El Señor le está hablando al diablo, y el diablo era un ser que andaba erguido, que andaba altivo, que andaba orgulloso, pero lo que hizo el Señor es que humilló hasta la tierra al diablo. Eso es lo que podemos ver en el aspecto espiritual, lo que el Señor hizo con el diablo. Miren, cuando el diablo fue creado de una manera tan hermosa y tan maravillosa, que dice la palabra del Señor que fue vestido de toda piedra preciosa, como un rey, como un sacerdote. Inclusive el día en que fue creado se hizo fiesta. Eso lo podemos ver en Ezequiel 28, versículo 13. Dice, en Adán, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de la creación. Cuando fue creado se le hizo una gran fiesta. Y este hombre fue vestido de la manera más hermosa. Pero también el Señor, ¿verdad?, dice que fue creado de tal manera que tenía una gran hermosura. Y también esta característica que estamos viendo, él era un ser resplandeciente. Y eso también lo podemos ver en Ezequiel 28, 17. Dice, se enalteció tu corazón. ¿Ven? Él era esa serpiente erguida. Dice, y a causa de tu hermosura, corrompiste. ¿Ves? Ahora es un ser corrompido. Y todo lo que toca corrompe. Entonces ahora dice, corrompiste tu sabiduría. Ahora él ya no tiene la sabiduría de Dios. Ahora él tiene la sabiduría del diablo. Ya dijimos cómo es la sabiduría del diablo, que a lo malo le dicen bueno, a lo dulce le dicen amargo, y a la luz le dicen tinieblas. Esa es la sabiduría del diablo. Y dice, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Aquí vemos otra vez esta palabra que encontramos en la definición de serpiente, en la característica de la serpiente, en la característica del diablo, que tenía esplendor. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dice, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, lo que el Señor está haciendo en la serpiente, lo que está estableciendo juicio, es lo que el Señor hizo con el diablo. El Señor arrojó al diablo a tierra. Entonces él, que era altivo, erguido, soberbio, pues ha quedado humillado y es echado a la tierra. Y este concepto de ser echado a la tierra es un tema muy profundo que tenemos que recurrir a otro estudio para poder explicar todo este concepto de lo que es la tierra. Pero en pocas palabras y en algo muy sencillo, lo manda a este espacio, lo manda a este lugar, lo manda a este cielo, donde él no puede salir ya de este cielo. Y subrayo sobre este cielo, porque de algo que podemos ver claramente en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1, que habla el apóstol Pablo. En el versículo 2 dice que él estaba en el tercer cielo. No sabía si había ido en visión o en presencia, pero una cosa sabía, que él había estado en el tercer cielo. Eso nos dice claramente que está el primer cielo, está el segundo cielo y está el tercer cielo. ¿A dónde fue enviado el diablo? El diablo fue enviado al primer cielo. Entonces, de la altura cayó a la tierra, de lo alto a lo bajo. Entonces el Señor nos hace ver esta característica de la serpiente, del diablo, que ahora está en esta tierra, que está en este cielo. Entonces esta tierra, este cielo, es como una cárcel para el diablo,
Pero no solamente es una cárcel para el diablo que está en pecado, sino también es una cárcel para nosotros. Entonces también para nosotros es una cárcel porque estamos donde está el diablo, en esta tierra, en este primer cielo. Y este primer cielo, también por eso dice la palabra de Dios, está cubierto por la expansión de las aguas. Entonces eso es muy interesante, este tema, por eso tendríamos que recurrir a otro estudio profundo sobre este misterio de lo que es la tierra. De antemano le digo, lo que la ciencia dice no es verdad. Usted debe saber que este mundo está gobernado por el diablo. Esta cárcel está gobernada por el diablo. Entonces las enseñanzas no provienen de Dios, las enseñanzas provienen del diablo. ¿Y cuál es la obra del diablo? Lo que hace siempre, engañar. Entonces nos ha engañado sobre el concepto de la tierra. Pero repito, este tema se tendría que ver en otro estudio para que usted pudiera ver el misterio de esta tierra. Pero sigamos adelante. Por lo pronto, este hombre que andaba erguido, que era soberbio, fue echado a la tierra. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué el Señor maldijo a las víboras? Pues si realmente las víboras creadas por el Señor, pues no son las culpables. Bueno, y la respuesta es que el Señor aprovechó esta ocasión para que todas las serpientes se arrastren sobre la tierra, para que nosotros, que no estuvimos en el huerto del Edén, al ver una víbora, podamos ver conforme a la palabra del Señor que esa víbora es como una señal. Sí, así como el Señor estableció el arco iris como una señal. Ahora, ¿cuál es la señal del arco iris? La señal del arco iris es que está ahí para hacernos recordar a nosotros que jamás va a volver a caer un diluvio. Para eso está el arco iris, para que cuando nosotros lo veamos, recordemos que hace muchos años, exactamente hace 4500 años, Dios envió un diluvio y destruyó todo ser que vivía en este mundo, todo ser, todos murieron, a excepción de Noé, su esposa, sus hijos, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Entonces todo ser murió. Y entonces el Señor dijo, ya no lo volveré a hacer. Y para que ustedes sepan que no lo volveré a hacer, voy a poner una señal para que las demás generaciones lo sepan y vean qué hermoso. Ha pasado 4500 años de ese suceso, de ese evento, de ese diluvio, y cuando vemos el arco iris decimos, Padre Celestial, tú cumples lo que prometes. Y el hombre no ha sido destruido por un diluvio y no va a ser destruido por un diluvio, porque tú así lo prometiste. Y el arco iris es señal de esa promesa que nos dio el Señor. Entonces sirve como señal. Entonces, ¿por qué Dios permitió que todas las víboras ahora ya se arrastren? También como señal. Que nosotros veamos que el Señor nos dejó una señal. Para que nosotros al ver esta víbora, o veamos cualquier víbora, recordemos cómo el diablo, que era tan altivo, tan orgulloso, tan vanidoso, engañó a Eva para que pecara, y entonces, por su maldad, por su asesinato, el Señor la maldijo, y el Señor la humilló, y ahora anda ahora sí que por las patas de todos los animales, e inclusive anda por nuestros pies. Entonces cuando nosotros veamos una víbora en el campo, en el rancho, donde la veamos, pues recordemos esta señal de esta maldición de Dios al diablo, que el Señor la puso bajo nuestros pies. Bendito el nombre del Eterno. Y por eso el Señor nos ha dejado este mensaje espiritual, que el diablo fue derrotado en el madero. Porque esa sería la pregunta, ¿por qué el Señor la puso bajo nuestros pies? Porque esa serpiente fue derrotada en el madero. Entonces eso es lo que está viendo el Señor Jesucristo, que iba a ser derrotado el diablo en el madero,
y en el madero recibió un golpe mortal en la cabeza, y ese golpe fue a través de la obediencia a la palabra del Señor. Entonces Jesucristo fue obediente a la voluntad de Dios. Esa fue la piedra que golpeó la cabeza de la serpiente a través de la obediencia de Jesucristo ahí en el madero. Y ahí en el madero el Señor derrotó a la serpiente. Dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el Señor estaba hablando de esta hermosa profecía, que el Señor iba a triunfar sobre el asesino, sobre aquel que engañó a Adán y a Eva, sobre aquel que engañó a la humanidad, y sobre aquel que llevó a la humanidad al pecado y a la muerte. Bueno, este asesino, el Señor está diciendo, va a ser derrotado en la cruz. Y después, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba, ¿ven? Esa es la obra de él, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo, su destino final, como ya está derrotado en el madero, va a ser lanzado al infierno. Y esto que nos quede claro para muchas personas, que el infierno no es propiedad del diablo, y el diablo no anda feliz en el infierno. No, el diablo no ha caído en el infierno, pero un día después del milenio va a caer ahí va a ser lanzado, y ahí va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos, así dice las Sagradas Escrituras. Entonces el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, al ver la obra perfecta de Jesucristo, lo exaltó sobre todas las cosas. Que eso encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 9, que dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Entonces Dios estableció a Jesucristo como nuestro Señor. Y todo ser se debe doblegar ante nuestro Señor, porque así Dios lo puso, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y de los que deben someterse al Señor, se van a someter al Señor y están sometidos al Señor, es el diablo, los ángeles y los demonios. Entonces, en esa victoria que tuvo en el madero, Dios lo puso sobre todas las cosas. Por lo tanto, el diablo, sus ángeles y sus demonios quedaron bajo nuestros pies, porque fueron derrotados en el madero. En el madero el Señor triunfó sobre el diablo. Entonces Dios lo puso a los pies de Cristo Jesús. Y como ahora nosotros estamos en Cristo, ahora también Él puso a este enemigo bajo nuestros pies. Es decir, el enemigo está bajo los pies de la iglesia, que es lo que dice Efesios 1:20, que dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bendito su nombre. Por eso la serpiente se arrastra. Por eso la serpiente anda bajo nuestros pies, porque el Señor nos estaba hablando no solamente de la maldición, sino de lo que ya está hecho para el diablo. El diablo está bajo los pies de Cristo, el diablo está bajo los pies de la iglesia. Por eso en Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Por eso es que la iglesia tiene potestad sobre serpientes y escorpiones. Por eso el Hijo de Dios maduro, por eso el Hijo de Dios que vive en el poder del Espíritu Santo, puede hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendito su nombre, lo que el Señor ha prometido, nada nos dañará. Por eso cuando el Señor nos llama a sacar demonios, nosotros vamos no con nuestra fuerza, no con nuestro poder, no, nosotros vamos como vasos
que llevan la autoridad de Jesucristo, que llevan el poder de Jesucristo, y que en Jesucristo Él está bajo nuestros pies. Por eso leemos el Salmo 91:3, que dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, bendito su nombre. Qué hermoso poder nosotros ver esta bendición que Dios había establecido desde el huerto del Edén, y que Dios lo apuntaba para la iglesia y para la obra perfecta de Cristo Jesús, de vencerlo y ponerlo bajo nuestros pies. Amados hermanos, esto es lo que el Señor nos invita, a que creamos en lo que Dios dice, que tengamos fe en lo que Dios dice, que confiemos en lo que Dios dice. Y si nosotros confiamos en lo que Dios dice, vamos a disfrutar de esta promesa y podemos ver al diablo, a sus ángeles y a sus demonios bajo nuestros pies. El diablo fue humillado. ¿Y saben por quién fue humillado? Por un hombre hermoso, un hombre maravilloso, y su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Él humilló al diablo. Él se creía el todopoderoso, él se creía fuerte, el más sabio, el más astuto, el más inteligente, pero fue derrotado por un hombre, pero por un hombre sin pecado, y lo venció allí en el madero. Ahí el diablo fue exhibido públicamente, ahí se exhibió su derrota públicamente para toda la creación. Hasta el día de hoy podemos ver la victoria de Cristo, pero también ahí en el madero Él derramó su sangre para perdonar nuestro pecado y perdonar nuestros pecados. ¿Quieres creer en lo que Dios dice? Te invito a que creas en lo que Dios dice. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Te invito a creer en lo que Dios dice. Y si tú crees en lo que Dios dice, tu pecado y tus pecados serán perdonados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amados hermanos y amados amigos que nos han escuchado, amada iglesia que nos está apoyando, bendiciones, bendiciones de lo alto, bendiciones del Eterno. Dios les siga bendiciendo ricamente. Nos vemos en la próxima emisión.